Buen día chicos, en esta sesión de biología vamos a estar hablando sobre cómo se heredan los caracteres o las características de una generación a otra. Importante que ustedes estén tomando apuntes ya que hoy vamos a empezar a hablar de ciertas cosas que de pronto en los videos anteriores no había hablado. Así que empecemos. La forma en que se transmiten los rasgos de una generación a la siguiente fue explicada por primera vez en 1865 por Gregor Mendel. Él no descubrió esos principios mediante el estudio de seres humanos, sino que él estudió unos guisantes que nosotros conocemos como alberjas en un cultivo experimental. Mendel estudió los siguientes caracteres o las siguientes características en estos guisantes, es decir, en las alberjas. Lo primero que él estudió fue la forma de la semilla, que puede ser lisa o rugosa, y el color de la semilla, que puede ser amarilla o verde. También estudió el color de la flor, que puede ser púrpura o blanca, la forma de las legumbres, si son lisas o son estranguladas, el color de las legumbres maduras, que puede ser verde o amarilla, la posición de las flores, que puede ser axial cuando salen, miren acá, por los lados, es decir, que en una misma planta hay varias flores desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, o de una posición terminal, donde solo las flores se encuentran al final de cada planta. Y la talla de las plantas, porque pueden ser normales o enanas. Para establecer estas leyes de la herencia, que en realidad fueron tres leyes, o también conocidas como leyes de Mendel, se tuvo en cuenta un estudio experimental que duró aproximadamente 8 años. Primero Mendel desarrolló la fecundación cruzada, es decir, retiró los estambres, es decir, la parte masculina de la flor que contiene el polen, y tomó el polen de otra flor con un pincel y lo introdujo en la flor de la cual había retirado los estambres. Allí él pudo obtener la primera generación filial o conocida como F1, donde todas las plantas obtenidas al sembrar la semilla presentan el color púrpura de la planta progenitora. Pero Mendel se preguntaba por qué no se expresó el color blanco en esta que es la F1. A partir de allí él realizó otro procedimiento que consistió en dejar que una planta de descendencia F1 se autopolinizara, y este resultado lo que permitió fue establecer que la planta de guisantes de color púrpura no había perdido la capacidad de producir flores blancas, solo estaba oculto y no se expresó en la generación F1. Posteriormente, Mendel permitió que las plantas de la F2, es decir, de la generación número 2, se autopolinizaran, observando que las flores blancas obtuvieron descendencia de color blanco. Es decir, era una raza pura. Por el contrario, las plantas púrpura de la generación F2 presentaban dos tipos de flor. Alrededor de un tercio de ellas eran púrpuras de raza pura, y los 2 tercios restantes eran híbridos, que tenían descendientes tanto de color púrpura como blanco en una relación de 3:1. Estos resultados de Mendel permitieron establecer 5 hipótesis para explicar la herencia de los rasgos. El primero, cada rasgo está determinado por pares de unidades que se denominan genes. Cada organismo tiene 2 alelos para un gen dado. Lo que hablábamos en el video anterior, si por ejemplo vamos a hablar del color de ojos, hay 2 genes que están trabajando para eso. Un alelo procedente del padre y otro alelo procedente de la madre. Segunda hipótesis, ¿puede un organismo presentar 2 tipos de alelos? Uno de ellos denominado dominante, que se representa con la letra mayúscula, y que enmascara la expresión del alelo recesivo, que lo vamos a representar con la letra minúscula. La tercera hipótesis nos dice que durante la meiosis los genes de los cromosomas homólogos
se separan dando como resultado que cada gameto recibe un alelo de cada par. Cada descendiente recibe un alelo del padre y otro de la madre. Recordemos que los cromosomas homólogos son aquellos donde está contenida la información de todas nuestras células somáticas, es decir, las células corporales. Cuarta hipótesis nos dice que el azar es el que determina que el alelo se incluye en un gameto determinado. Por eso prácticamente la genética es una lotería. Puede mostrarse alguna característica como puede quedar oculta. Y la quinta hipótesis que se obtuvo gracias a los estudios de Mendel es que los organismos homocigotos, es decir, de raza pura, recordemos que es homocigoto. Los homocigotos es cuando tienen el mismo alelo para el carácter o la característica. Entonces decimos que los alelos pueden ser en letras mayúsculas cuando son dominantes o en letras minúsculas cuando son recesivos. Pero acá en especial nos habla de los homocigotos y cuando hay homocigotos quiere decir que los dos alelos son iguales. En este caso son homocigotos dominantes porque está con mayúscula y en este caso son homocigotos recesivos porque están con letra minúscula. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo acá el padre tiene color de ojos negros, pero la madre también tiene color de ojos negros, es decir que van a dar la misma información. Por eso se dice que tiene dos ejemplares del mismo alelo, por consiguiente sus descendientes tienen el mismo alelo de ese gen. En este caso, ¿de qué color van a ser los ojos? Negros. Si por el contrario acá tenemos color de ojos verdes del padre y color de ojos verdes de la madre, pues por consiguiente el descendiente va a tener ese mismo alelo de gen, que es homocigoto. Se puede dar otro caso que es el heterocigoto, y es cuando vemos que el padre da un alelo, por ejemplo la B mayúscula, color de ojos negro, y un alelo recesivo, que es cuando, por ejemplo, la madre da la información del color de ojos verdes, se representa con la letra B minúscula. En este caso, esta hipótesis lo que nos dice es que los homocigotos, es decir, alelos iguales, pues van a tener algo conocido como raza pura, es decir, que sus descendientes tienen la misma información, los mismos genes. Esto por el video de hoy, chicos. En la reseña les voy a dar otra información que por favor deben leer. Si tienen alguna duda me escriben a WhatsApp o por medio de la asesoría virtual.